cuando el sol apenas comenzaba a colarse entre las nubes del este, y las gallinas aún no salían de sus corrales. Amelia ya estaba despierta, sentada al borde de la cama, con los pies desnudos sobre el suelo de madera fría. Apretaba en sus manos un pedazo de encaje desgastado, una cinta que había pertenecido a su madre, la única que alguna vez le había enseñado a soñar. Afuera, el viento levantaba polvo y el sonido de los cascos de los caballos ya empezaba a escucharse. Era día de boda, pero no de amor. Ese día, Amelia iba a ser entregada, como si fuera una cosecha madura, al señor Rómulo Menéndez, un hombre de manos gruesas y olor a licor barato, que había comprado su destino a cambio de 3 cabezas de ganado y un pedazo de tierra infértil. Ella tenía apenas 19 años. Él, 52. No había cariño. No había elección. Solo una ceremonia planeada por su padre y bendecida por el párroco del pueblo, quien nunca había preguntado si el corazón de Amelia estaba presente en ese trato. Su padre, don Julián Duarte, era un hombre de carácter seco y mirada de piedra. Decía que las mujeres habían nacido para obedecer, y que los sentimientos eran un lujo que solo los vagos podían permitirse. Amelia sabía que no podía llorar. Las lágrimas solo traían bofetadas. Pero esa mañana, mientras miraba su reflejo en el cristal empañado del tocador, una pequeña gota de agua se deslizó por su mejilla. No por miedo, sino por rabia. Rabia por no tener voz. Rabia por haber nacido mujer. Rabia por haber sido invisible para todos, menos para su madre, quien había muerto hacía 3 inviernos, llevándose con ella el único abrazo sincero que Amelia recordaba. La casa estaba llena de mujeres que la vestían, que la peinaban, que reían y murmuraban sin parar. «¡Qué suerte tiene Amelia!», decían. «Rómulo es viudo pero tiene tierras. No le va a faltar nada». Pero a Amelia le faltaba todo. Le faltaba la vida. Le faltaba el alma. El vestido blanco que llevaba era hermoso, sí, bordado a mano por tías y vecinas. Pero se sentía como una mortaja. Cada puntada le recordaba que no era libre. Cada botón era un candado. Cuando bajó las escaleras, su padre la esperaba con el rostro endurecido. No la miró a los ojos. Solo le tendió el brazo y dijo: «Vamos». El cura no espera. En ese instante, como si el universo le hablara al oído, algo en su pecho se encendió. Era un susurro. Una chispa. Una palabra que no era más que un eco lejano. «Corre». Y Amelia corrió. Sin pensar. Sin despedirse. Sin miedo. Empujó la puerta principal con fuerza. Y salió al camino de tierra que llevaba hacia el río. Detrás de ella se oyeron gritos. «Está loca», chilló una de las tías. «Tráiganla», gritó su padre. «No puedes huir de tu destino», gritó el propio Rómulo, con su panza temblando de furia. Pero Amelia no miró atrás. Sus pies descalzos se llenaban de espinas. El vestido se le rasgaba con los arbustos. Y el sol empezaba a subir como un testigo silencioso. Corrió hasta que no pudo más. Hasta que el pueblo quedó atrás. Hasta que su respiración era lo único que escuchaba, acompañada del tambor de su corazón. Llegó al río. Las aguas estaban frías. Se lavó la cara. Se arrancó el velo. Y se echó a llorar. No sabía a dónde ir. No conocía a nadie fuera de aquel pueblo. Pero había algo que sí sabía. No iba a regresar. El atardecer la encontró caminando por el borde del desierto. El viento había cambiado. Y el cielo se tornaba de un rojo profundo. Como si Dios estuviera pintando el mundo con fuego. Fue entonces cuando sus piernas flaquearon. El hambre, el cansancio y el miedo acumulado la dejaron de rodillas sobre la tierra seca. Pensó que iba a morir ahí. Sola. Olvidada. Como un animal herido. ¿Pero el destino? El destino no olvida a los que se atreven. Un crujido en los matorrales la hizo girar la cabeza. Pensó que eran los hombres de su padre. Se encogió. Tembló. Se preparó para ser arrastrada de vuelta.
pero lo que vio fue otra cosa. Un hombre alto, silencioso, con el rostro pintado con tierra, cabello largo, atado con una cinta roja, ropa sencilla, hecha a mano, y unos ojos que no hablaban, pero lo decían todo. Amelia se quedó inmóvil. Él no avanzó. Solo la miró, y se agachó, dejando algo frente a ella. Agua. Un cuenco de barro lleno de agua fresca. Ella dudó. Pero bebió. Cada trago era vida. Luego, el hombre le ofreció la mano. Grande. Caliente. Firme. No dijo una palabra. Pero en esa mano no había amenaza. Había respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, Amelia no sintió miedo. ¿Quién eres?, susurró ella. Él la miró con paciencia. Y dijo, con voz baja y suave: Takoda. Ese fue el inicio. No de una historia perfecta. No de una vida de cuento. Sino de una redención lenta y profunda. Takoda la llevó a su aldea. Un pequeño campamento entre los árboles del norte, donde el viento hablaba y los búhos vigilaban desde lo alto. Allí, nadie la juzgó. Nadie preguntó por su apellido. Nadie le pidió que explicara su pasado. Solo le ofrecieron silencio, comida y tiempo. Días después, Amelia ya caminaba con sandalias de cuero. Su vestido de novia se convirtió en trapo para lavar. Y su cabello, antes peinado con cintas, caía libre al viento. Takoda no hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, sus palabras eran como raíces. Firmes, profundas, necesarias. Él había perdido a su esposa 5 inviernos atrás. Y desde entonces, no había vuelto a permitir que una mujer durmiera cerca del fuego. Pero con Amelia, fue distinto. Ella cocinaba con esmero. Curaba heridas con lo poco que sabía. Y cada noche se sentaba a escuchar las historias que los ancianos contaban. Aunque no entendiera del todo el idioma. Con el tiempo, aprendió. Y una noche, mientras el fuego crepitaba y los grillos entonaban su canto ancestral, Takoda se acercó a ella con una flor en la mano. No era un anillo. No era una promesa comprada. Era una flor sencilla, recogida con las mismas manos que una vez le ofrecieron agua. Amelia sonrió. Y con ese gesto, selló su destino. Aquella noche, cuando Takoda le entregó la flor, no fue una declaración común. No hubo testigos, ni promesas en voz alta. No hubo música, ni vestidos nuevos. Pero Amelia sintió que algo dentro de ella se abría. Como una semilla después de la lluvia. Aceptó la flor con las 2 manos, como quien sostiene un pedazo de alma. Y entonces, lo miró. Lo miró como nunca había mirado a nadie. No sabía si eso era amor aún. Pero sí sabía que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde quería estar. Takoda no forzó nada. No la besó. No la tocó. Solo se sentó a su lado. Miraron juntos el fuego durante horas. Como si sus silencios fueran también conversación. Días después, él le mostró una choza vacía al borde del campamento. Había estado abandonada desde hacía años. Pero tenía buen techo y una fogata aún útil en el centro. Tu lugar, dijo él, señalando el espacio. Y así fue como Amelia tuvo por fin un hogar que no le fue impuesto. No era grande, ni lujoso. Pero tenía lo que nunca antes había tenido: paz. Poco a poco, fue decorando el interior con ramas, hierbas aromáticas y pequeños objetos que encontraba entre los árboles. Una piedra con forma de corazón. Una pluma de halcón. Una figura tallada por un niño de la tribu que empezó a llamarla tía. Las mujeres del poblado le enseñaron a preparar infusiones, a tejer con hilos naturales y a escuchar al viento para saber si habría lluvia. Amelia aprendía con rapidez. Y no porque quisiera agradar, sino porque su alma por fin respiraba. Takoda seguía siendo reservado. Pero en su mirada ya no había soledad, sino una calma nueva, una esperanza lenta que crecía en sus ojos cada vez que ella pasaba. Una tarde, cuando el sol ya se acostaba en el horizonte,
Amelia escuchó unos pasos detrás de su cabaña. Al salir, lo vio allí, con un rostro más serio de lo normal, y algo envuelto en una manta. «Es para ti», dijo simplemente. Dentro de la manta había una pieza de cuero finamente trabajada. Un vestido sencillo, bordado con símbolos de su gente. Montañas, lunas, olas. Y al centro, cosido con hilo rojo, el nombre de Takoda, junto a un símbolo de protección. Amelia no supo qué decir. Las palabras no alcanzaban. Así que solo lo abrazó. Por primera vez, lo abrazó. Y Takoda no se apartó. Ese fue el inicio de algo más profundo. Ya no eran solo dos almas compartiendo el silencio, sino dos corazones reconstruyéndose con paciencia. Los días pasaban y la vida fluía. Ella tejía por las mañanas. Él cazaba o cuidaba del agua del río. A veces iban juntos al bosque. Y otras veces se sentaban en silencio, a mirar cómo la luna salía sin apuro. Pero la paz, como el viento, no siempre permanece. Una tarde, mientras Amelia ayudaba a moler maíz, llegó un joven del campamento corriendo y gritando. «Forasteros, se acercan hombres armados». La tierra temblaba. Caballos. Hombres de sombrero ancho. Escopetas al hombro. Takoda salió de inmediato. Con voz firme, ordenó a los ancianos esconderse. A las mujeres reunirse con los niños en las cuevas del norte. Amelia no dudó. Siguió a los niños. Abrazó a los más pequeños. Rezaba en voz baja. Los forasteros no venían a matar, pero sí a buscarla. Era Rómulo. Y con él, su padre. Ambos habían tardado semanas en seguirle la pista. Pero al fin la habían encontrado. «Quiero lo que es mío», gritaba Rómulo desde el lomo de su caballo. «Esa mujer es mi esposa». Takoda los enfrentó solo, con la mirada alta, sin armas. Amelia lo vio todo desde lejos. Sintió como la sangre le subía a la cabeza. Quiso correr. Quiso gritar. Pero Takoda levantó la mano. Y ella entendió. No era momento de miedo. Rómulo desmontó. Se acercó al apache con ojos llenos de odio. «¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes esconderla de mí?» Takoda no respondió. Solo le dijo. «Ella no es tu propiedad». Rómulo rió. Un sonido hueco, como el de un cuervo herido. «Ella es mi esposa por ley. Firmamos papeles. Tengo testigos. Y tú no eres nadie ante la ley blanca». Takoda, con voz tranquila, respondió. «La ley de la tierra no compra corazones». En ese momento, Amelia no aguantó más. Salió de entre los arbustos, con el nuevo vestido de cuero bordado, y caminó lentamente hacia ellos. «No firmé por amor», dijo con voz firme. «Me vendieron. Me obligaron». Su padre bajó la cabeza. «No por culpa, sino por vergüenza pública». «Amelia», dijo él, como quien pronuncia el nombre de una desconocida, «vuelve. Ya has jugado suficiente». Ella respiró hondo. «No. Aquí encontré respeto. Aquí no soy una carga, ni un negocio. Aquí tengo nombre, no solo un precio». Rómulo alzó la mano, furioso. «¿Te arrepentirás?» Pero Takoda se adelantó. Sin levantar la voz. Sin violencia. «No levantarás la mano contra ella. No en esta tierra». El aire se volvió denso. Un silencio tenso como cuerda de arco. Los hombres de Rómulo dudaban. No querían iniciar un conflicto. Finalmente, fue el padre de Amelia quien dio la orden. «Nos vamos». Y así, como llegaron, se fueron. Montados sobre el polvo. Con el orgullo herido. Y la derrota escrita en la frente. Esa noche, el campamento encendió una gran fogata. No era solo por celebración, sino por agradecimiento. Takoda no fue quien salvó a Amelia. Fue ella misma. Con su valor. Con su decisión. Pero Takoda fue el primero que le ofreció algo distinto. Un lugar. Un nombre. Un futuro. Días después, sin ceremonia, sin invitados, Amelia se acercó a él con un pequeño objeto en la mano.
Un pedazo de madera con dos nombres grabados. Takoda y Amelia. Y él la miró. ¿Estás segura? Ella sonrió. Por primera vez en mi vida, sí. Así fue como Amelia dejó de ser solo una hija. Una prometida sin voz. Una sombra en su propia vida. Y comenzó a ser compañera, mujer y alma libre. El pequeño grabado con sus dos nombres, tallado por sus propias manos, fue colgado a la entrada de la choza, como si fuera un sello sagrado. Ya no se sentía huésped, ni forastera, ni escondida. Era parte de algo, parte de alguien. Y no por obligación, sino por decisión. Las estaciones pasaban despacio en aquel rincón del mundo. El viento traía historias en forma de hojas. Y las estrellas parecían más cercanas en las noches calladas. Takoda y Amelia compartían la vida en los pequeños detalles. La forma de encender el fuego sin palabras. Las caminatas al amanecer. El simple acto de compartir una sopa caliente en silencio. Él le enseñaba a leer el cielo. Ella le enseñaba canciones que su madre le había cantado cuando era niña. Y aunque sus pasados estaban llenos de heridas, no hablaban del dolor todos los días. Lo sanaban, a pedacitos, con tiempo. Una mañana, mientras recogían agua en cántaros, Takoda notó algo en su caminar. Más lento, más corto. La miró de reojo. Ella sonrió con timidez, como si escondiera una alegría contenida. Takoda, dijo en voz bajita, como si temiera romper el momento. Creo que dentro de mí hay una vida que aún no hemos conocido. Él no dijo nada. Solo la miró. Y puso su mano sobre el vientre de Amelia. Como quien toca tierra sagrada. No necesitaban más palabras. Durante los meses que siguieron, el poblado se volcó a cuidarla. Las mujeres la guiaban con consejos. Las ancianas le preparaban infusiones para las náuseas. Y los niños se acercaban curiosos a tocar su vientre redondo. Takoda se transformó. Ya no era solo el guerrero silencioso que se movía como sombra entre los árboles. Ahora era padre. Y aunque no lo decía en voz alta, lo demostraba en cada gesto. Construyó una cuna con sus propias manos. Talló un amuleto de madera en forma de oso, para proteger al bebé mientras dormía. Y cada noche, antes de dormir, se sentaba junto a Amelia a hablarle al niño que aún no nacía. Eres fuerte, le susurraba. Y eres amado. Por tu madre, y por mí. Amelia escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas suaves. No de tristeza, sino de gratitud. Porque esa era la familia que jamás imaginó tener. Una tarde, cuando el cielo se cubría de gris, y la tierra olía a lluvia cercana, Amelia comenzó a sentir los primeros dolores. Las mujeres del poblado se reunieron. Quemaron hierbas. Entonaron cantos antiguos. Y cerraron las puertas para que ningún hombre entrara. Takoda esperó afuera. Sentado. Inmóvil. El corazón le latía como tambor. Las horas pasaban lentas. Como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, cuando la luna alcanzó su punto más alto, una voz joven salió de la choza. Es una niña. El aire pareció llenarse de un nuevo color. Takoda entró. Y allí estaba Amelia. Agotada pero viva. Con la piel brillando de sudor. Y los ojos más grandes que nunca. En sus brazos, una pequeña envuelta en mantas tejidas a mano. Cabello negro. Piel cálida. Y un llanto que parecía anunciar un nuevo comienzo. Amelia lo miró y dijo. Su nombre será Aidiana. Significa flor eterna. Takoda tomó a la niña en sus brazos. Por un segundo, todo el mundo desapareció. No había guerra. No había dolor. No había pasado. Solo ese instante. Padre, madre, hija. Tres almas unidas por algo más fuerte que la sangre. La voluntad de renacer. Aidiana creció rodeada de amor. No conocía el miedo. Ni los gritos. Ni los golpes. Solo canciones al amanecer.
cuentos junto al fuego, y caricias en la frente antes de dormir. Takoda la cargaba sobre los hombros cuando iba a cazar. Le enseñó a escuchar los pájaros. Le mostró las huellas de los ciervos en la tierra. Y ella lo imitaba todo, como una pequeña sombra feliz. Amelia, por su parte, se convirtió en maestra de las otras mujeres. Las más jóvenes venían a ella por consejo. Y los ancianos la miraban con respeto. Se ganó su lugar. No por ser la esposa de Takoda, sino por ser ella misma. Una mujer que, sin haber nacido allí, trajo sabiduría, ternura y fuerza. Pero el mundo allá afuera no dormía. Las noticias llegaban, aunque a cuentagotas. Se hablaba de hombres blancos avanzando hacia las tierras tribales. De conflictos, de tratados rotos. De soldados con botas que no respetaban la tierra. Un día, un mensajero llegó al campamento. Van a tomar el río, anunció. Quieren construir un paso de comercio. Dicen que es por el bien del progreso. Takoda sabía lo que eso significaba. Desalojo. División. Dolor. Convocó al consejo. Hablaron toda la noche. No querían guerra. Pero tampoco iban a rendirse sin voz. Amelia lo miraba en silencio. Sabía que ese hombre, que una vez le ofreció solo agua, ahora debía proteger a muchos más. Y él, al verla, decía con la mirada: no te preocupes. Yo cuidaré de ustedes. Pero en el corazón de Amelia, algo le decía que el peligro era real. Una madrugada, cuando todos dormían, ladridos rompieron la calma. Gritos. Tropas. Los soldados no esperaron una negociación. Entraron con antorchas, disparando al aire, arrasando las cercas y los cultivos. Takoda gritó que no respondieran con violencia, que salvaran a los niños, que protegieran a los ancianos. Amelia tomó a Idiana en brazos. La cubrió con una manta. Corrió hacia el bosque, escondiéndose entre ramas, y rezando como nunca antes. Detrás de ella, escuchó disparos. Gente corriendo. El sonido de su mundo derrumbándose. Takoda fue uno de los últimos en salir. Cubrió la retirada. Se aseguró de que nadie quedara atrás. Recibió un golpe. Una herida profunda en el costado. Pero siguió caminando. Porque aún le quedaba algo que proteger. Cuando por fin amaneció, el campamento ya no existía. Solo humo. Cenizas. Silencio. Los sobrevivientes se reunieron en un claro del bosque. Temblaban. Lloraban. Se abrazaban sin palabras. Amelia revisó cada rostro. Hasta que lo vio. Takoda, caminando con dificultad. Sangre en el costado. Pero vivo. Corrió a su encuentro. Le limpió la herida. Le besó la frente. Gracias, susurró. Por volver. Y él, con voz ronca, dijo: nunca dejaré de hacerlo. Después del ataque, la vida cambió. Ya no se oían risas en el campamento. No quedaban paredes ni techos. Solo árboles testigos. Y un puñado de sobrevivientes intentando volver a empezar. Durante días, los más ancianos lloraron en silencio. Los niños no comprendían por qué ya no podían dormir en sus camas. Y las madres, como Amelia, se desvelaban acunando a sus hijos bajo lonas, rezando para que el viento no trajera otra vez el sonido de los cascos. Takoda, con la herida aún fresca en el costado, se negó a descansar. Mientras yo respire, decía, mi gente tendrá un lugar donde vivir. Con ayuda de otros hombres, comenzó a construir un nuevo asentamiento. Más oculto, más protegido. Cerca de un arroyo escondido entre las colinas. Amelia lo ayudaba en lo que podía. Repartía comida, cuidaba a los huérfanos. Curaba heridas con manos aprendidas. Pero en las noches, cuando el fuego se apagaba, ella lo miraba en silencio, y en sus ojos había preocupación. Takoda había cambiado. Ya no sonreía al ver a Idiana correr. Ya no se detenía a escuchar los pájaros cantar. Su alma estaba en guerra, aunque su cuerpo caminara en paz.
Una noche, cuando la luna era delgada como una cuchilla, Amelia se sentó a su lado. Takoda, dijo suavemente. No puedes cargarlo todo solo. Él no respondió. Ella continuó. Llevas el peso de tu gente, de mí, de Aidiana. Pero también llevas el dolor. Y eso te está rompiendo por dentro. Él cerró los ojos. El silencio se hizo largo, como si estuviera cavando en su interior para encontrar las palabras. Finalmente, murmuró. Vi morir a mi hermano. Vi cómo le quemaban la casa a mi abuela. Y aún así no quise guerra. Me llamaron cobarde. Pero si yo hubiera respondido con odio, tú y Aidiana estarían solas ahora. Amelia lo abrazó. Por largo rato. Sin decir más. Porque el amor también es eso. Quedarse en silencio. Cuando el alma del otro necesita llorar. Pasaron los meses. El nuevo asentamiento tomó forma. Más modesto. Más oculto. Pero vivo. Los niños jugaban otra vez. Los ancianos tejían cestas. Y cada nuevo amanecer era una pequeña victoria. Amelia empezó a escribir. En hojas de corteza seca. Relataba todo lo que habían vivido. La huida, la flor, la niña, el fuego. El renacer. Lo hacía no por vanidad, sino para que algún día, cuando ella ya no estuviera, Aidiana pudiera leer y entender quiénes fueron. Cada palabra era una semilla de memoria. Cada página, un refugio. Takoda, al verla escribir, sonreía por dentro. Aunque no decía nada, sentía orgullo. Porque la niña que había encontrado llorando en el desierto, ahora era madre, guía, y raíz firme en medio de la tormenta. Pero no todo era calma. Una mañana, mientras recogían plantas medicinales, Aidiana, que ya tenía 5 años, se alejó corriendo tras una mariposa azul. Era una niña alegre, curiosa, con la fuerza del padre y el brillo de la madre. Amelia la llamó con dulzura. Aidiana, no vayas tan lejos, amor. Pero el viento no le trajo respuesta. Corrió tras ella, gritando su nombre. Takoda, que venía más atrás, la alcanzó. Los dos buscaron entre matorrales, piedras, senderos. Y entonces, la vieron. Parada frente a un hombre extraño. Alto. Vestido de ciudad. Con un sombrero de ala ancha. Y una sonrisa torcida. «¡Qué niña tan bonita!», dijo el hombre. «Parece que no pertenece a este lugar». Takoda se puso entre él y la niña. Lo miró como solo un padre puede mirar. Cuando le amenazan lo más valioso. «Vete», ordenó. El hombre levantó las manos, burlón. «Tranquilo, amigo. Solo pasaba por aquí». La niña vino sola. Amelia tomó a Aidiana y la abrazó con fuerza. No dijo nada. Solo la cubrió con el cuerpo. Como si el abrazo fuera un escudo. El hombre se alejó. Pero no sin antes decir. «Ya verán, el mundo cambia. Y ustedes no pueden esconderse para siempre». Esa noche, Takoda no durmió. Se quedó vigilando junto al fuego. Con el cuchillo en la cintura. Y el corazón encendido. «Nos vieron», dijo a Amelia. «Volverán. Y esta vez, no vendrán solos». Amelia lo miró con miedo. «¿Qué haremos?». Él apretó los labios. Y respondió. «Prepararnos». Pero lo dijo con una tristeza en la voz. Que Amelia nunca antes le había oído. Días después, un grupo de ancianos se reunió. Algunos querían huir otra vez. Otros querían pelear. Otros, resignados, preferían entregar las tierras a cambio de paz. Takoda se mantuvo firme. La tierra no se vende. No se rinde. Se cuida. Pero en su interior, sabía que el tiempo jugaba en su contra. El invierno se acercaba. Los niños necesitaban refugio. Y los hombres armados no conocían compasión. Amelia, mientras tanto, escribía más. Ya no solo relatos, sino cartas. Una de ellas, la más importante, la envió en manos de un joven viajero. A quien aún tenga ojos para ver y oídos para oír. Aquí vive un pueblo que no quiere guerra.
Aquí vive una familia que solo desea existir. No traemos oro. No tenemos bandera. Pero sí tenemos historia. Y toda historia merece ser respetada. Una semana después, un hombre llegó a caballo. Joven, elegante, con insignias de abogado. Había recibido la carta de Amelia. Y decidió actuar. Quizá no pueda detener un ejército, dijo. Pero puedo gritar en su idioma. Él les explicó cómo podían defender sus derechos ante la ley. Les ayudó a redactar una petición. Y sobre todo, les recordó que el respeto no solo se exige con armas, sino también con palabras. Takoda lo escuchó con atención. Y aunque no confiaba del todo, aceptó intentarlo. Amelia, en el fondo, sabía que aquel momento era más que una defensa. Era un legado. Poco a poco, la noticia se extendió. Periodistas curiosos llegaron. Algunos trajeron cámaras. Otros, preguntas malintencionadas. Pero entre ellos, hubo una mujer mayor. Periodista retirada. Madre de 5 hijos. Y nieta de una mujer que también había huido de una boda forzada. Al escuchar la historia de Amelia, lloró. Y escribió. Publicó en un periódico de la capital. En un rincón olvidado del país. Una mujer blanca y un hombre apache. Construyeron algo que el progreso no puede comprar. Un hogar hecho de respeto. Silencio compartido. Y amor sin cadenas. El artículo de la periodista mayor causó más revuelo del que nadie en el asentamiento imaginaba. No tardaron en llegar cartas. Muchas. De todo el país. Algunas con curiosidad. Otras con respeto. Y otras, como siempre, llenas de odio disfrazado de leyes y costumbres. Pero entre tantas voces, también surgieron aliados. Una maestra jubilada envió cobijas hechas a mano. Una comunidad del norte, formada por mujeres que también habían escapado de matrimonios forzados, ofreció medicinas y harina. Un grupo de veteranos construyó herramientas para defender el nuevo asentamiento. No con violencia, sino con dignidad. Amelia recibía todo con humildad. No estamos solos, Takoda, decía. Nuestro amor sembró algo. Takoda no era hombre de palabras grandes, pero la miraba con ojos suaves, como quien reconoce que la vida aún puede sorprender. Aidiana ya tenía 6 años. Era alta para su edad, curiosa, libre y fuerte como su padre. Le gustaba correr entre las piedras, recoger flores raras y preguntar cosas que a veces ni Amelia sabía responder. Una tarde, mientras tejían juntas una manta nueva, la niña preguntó: «Mamá, ¿por qué me llamo Aidiana?» Amelia sonrió. Le acarició el cabello y con voz suave le dijo: «Porque fuiste la primera flor que brotó en medio de una tierra seca. Porque llegaste cuando todo parecía perdido y nos diste una razón para vivir». La niña rió y abrazó a su madre. Y en ese abrazo, Amelia supo que todo lo que habían sufrido había valido la pena. Los días pasaban con más esperanza. El asentamiento había crecido. Nuevas familias habían llegado. Gente desplazada, abandonada, olvidada por el mundo. Y allí, en ese rincón olvidado por los mapas, se tejía algo sagrado. Un lugar sin gritos. Un lugar sin contratos forzados. Un lugar donde el amor no era una deuda, sino un regalo. Pero los rumores no se detienen. Y en las ciudades cercanas, algunos hombres poderosos no estaban contentos con la atención que recibía ese campamento de salvajes. Se enviaron cartas a gobernadores. Se ofrecieron incentivos para recuperar esas tierras. Takoda fue citado por un delegado del gobierno. En una pequeña oficina con ventanas sucias. Lo esperaban 3 hombres trajeados. Amelia lo acompañó. «Señor Takoda», comenzó uno, sin levantar la vista. «La situación es simple. Estas tierras fueron declaradas zona de desarrollo. Ustedes deben desalojarlas en un plazo de 60 días. Takoda no respondió. El segundo hombre, más joven, insistió. «Entendemos que hay niños, mujeres,
Pero el progreso no puede detenerse por sentimentalismos. Amelia se levantó. ¿Y ustedes entienden lo que es perder todo? ¿Entienden lo que es dormir con miedo cada noche? ¿O criar a una hija sabiendo que el mundo la verá como estorbo? El silencio fue incómodo. Los hombres no supieron qué decir. Takoda entonces habló, firme, sin gritar. No busquen quitarnos algo más. Ya perdimos suficiente. Pero si lo hacen, sepan que el mundo estará mirando. Y el mundo sí estaba mirando. Las palabras de Amelia comenzaron a circular en voz baja. En reuniones de mujeres. En grupos de maestros. En cafés olvidados. Y en círculos de abuelas que recordaban lo que era vivir bajo órdenes que no pidieron. Una organización internacional envió observadores. Una periodista joven llegó al asentamiento con una cámara. Y, con la ayuda de Aidiana, aprendió a capturar el alma del lugar. Los juegos, las risas. Los pequeños rituales al atardecer. Mientras tanto, Amelia comenzó a enseñar a escribir. Primero a las mujeres. Luego a los niños. Luego a quien quisiera aprender. Con paciencia. Con letra grande. Y con historias verdaderas. Les decía. Cuando uno escribe, deja huella. Y nuestras huellas también importan. Aidiana, que ya sabía leer, escribía su propio cuaderno. Dibujaba soles, árboles, y a veces escribía. Hoy papá me enseñó a silbar. Mamá huele a pan caliente. El río canta en las tardes. Eran palabras sencillas. Pero en ellas estaba todo. Una noche, mientras Amelia leía en voz baja bajo la luz de una vela, Takoda le tomó la mano. He vivido muchas vidas, dijo. Pero contigo, aprendí lo que es vivir en paz. Ella lo miró, sorprendida por la ternura. Él no solía decir frases así. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó ella. Él la miró con ojos llenos de años. Y dijo, lo que haga falta. Pero nunca más huiremos. Y no lo hicieron. El día en que venció el plazo para desalojarlos, el gobierno envió una comitiva. Camionetas, soldados, funcionarios. Todos preparados para el desalojo. Pero al llegar, encontraron algo que no esperaban. Una línea de personas. Cogidas de la mano. Niños. Ancianos. Mujeres. Y frente a todos, Amelia, Aidiana y Takoda. No llevaban armas. No alzaban la voz. Solo estaban allí. Firmes. En paz. La periodista que había venido semanas antes. Estaba filmando. Y el vídeo, esa misma noche, se hizo viral. La historia de una mujer blanca que huyó de una boda sin amor. Y que encontró familia entre un pueblo marginado. Conmovió a miles. Las redes ardieron. Los medios hablaron. Y el gobierno, por primera vez en años, retrocedió. En lugar de desalojo, ofrecieron regularización, protección legal y reconocimiento parcial del territorio. Fue una victoria. No total, pero sí digna. Y esa noche, el campamento celebró. Con danzas, tambores y pan recién hecho. Takoda bailó con su hija sobre los hombros. Amelia, con una flor en el cabello. Volvió a sentir el mismo cosquilleo que sintió aquel día en el desierto, cuando una mano desconocida le ofreció agua. Más tarde, cuando todo se calmó, Amelia escribió en su cuaderno. Hoy no ganamos una guerra. Ganamos algo más difícil. El derecho a existir en paz. Y al cerrar el cuaderno, vio a Takoda dormido con Aidiana abrazada a su pecho. Ambos respiraban al mismo ritmo. Ambos estaban a salvo. Así termina esta parte de la historia. Pero no su final. Porque cuando una mujer se atreve a decir no al miedo, y un hombre decide proteger sin poseer, lo que nace no es solo una familia. Es una forma de vivir que merece ser contada. Después de aquella noche en la que la comunidad se unió de manos frente al poder, nada volvió a ser igual. No porque cambiaran por completo las condiciones, ni porque desaparecieran los problemas,
sino porque algo en sus corazones se había encendido. Habían vencido sin disparar. Habían resistido sin esconderse. Y, lo más importante, habían sido vistos por el mundo. Durante semanas, llegaron visitantes. Algunos de buena voluntad. Otros con miradas frías, cuadernos y cámaras. Amelia aprendió a distinguirlos con una sola palabra. Un gesto. Una pausa. Ella se convirtió en la voz del pueblo. Aunque nunca lo buscó. Contaba la historia sin adornos. Sin gritar. Sin victimizarse. Con una fuerza serena que hacía que incluso los más escépticos guardaran silencio. Una tarde de otoño. Mientras Aidiana jugaba entre las hojas secas, Amelia encontró a Takoda tallando madera junto al fuego. Era una figura nueva, más detallada. Parecía una mujer con una niña en brazos, de pie junto a un hombre que no sonreía, pero cuya mano sostenía con firmeza la de ambas. Ella lo miró en silencio. Después se acercó. ¿Somos nosotros?, preguntó. Él no respondió de inmediato. Solo asintió. La madera no olvida, dijo al fin. ¿Como tú con tus palabras? Yo con mis manos. Esa noche, mientras la luna salía entre las ramas del abeto, Amelia sintió un susurro dentro de su pecho. Una sensación antigua, conocida. Como una campanada suave en el alma. Se llevó la mano al vientre. Respiró profundo. Y supo. Días después, mientras recogían agua en los cántaros, le tomó la mano a Takoda. Voy a ser madre otra vez. Él la miró. Fijamente. Y esta vez, sin decir palabra. La levantó en brazos. Como aquella noche en la que le entregó la flor. No fue júbilo escandaloso. Fue una alegría honda. Una luz tibia por dentro. Porque traer vida al mundo, después de tanto dolor, era un acto de esperanza radical. Los meses siguientes fueron suaves. Aidiana hablaba con el bebé desde que el vientre de su madre comenzó a crecer. Hola, hermanito, decía. O hermanita, da igual. Aquí afuera te vamos a querer mucho. Cada palabra suya era como una bendición. Takoda, por su parte, preparó otra cuna. Esta vez, no solo de madera. La tejió también con fibras de maíz. Como las que usaba su abuela. Quiero que duerma entre mis raíces, dijo. Y que sepa desde la cuna que nació en tierra sagrada. Mientras el pueblo se acostumbraba a la calma, una nueva amenaza apareció. Más silenciosa. Más difícil de ver. Un invierno severo. Las primeras nevadas llegaron antes de lo previsto. La caza se redujo. Los ríos se congelaban antes del amanecer. Y muchos niños comenzaron a toser. El consejo se reunió. Hay que racionar, dijo uno. Debemos buscar ayuda, sugirió otro. Amelia, ya con el embarazo avanzado, se mantuvo al margen de las discusiones. Pero su corazón estaba inquieto. Una noche, mientras el viento golpeaba las paredes de la choza, Takoda la arropó con más mantas. No quiero que enfermes, le dijo. Ella lo miró. No me preocupa mi cuerpo, Takoda. Me preocupa el futuro. Él le tomó la mano. Se la besó. El futuro se siembra con lo que somos hoy, respondió. Y tú ya sembraste bastante. Ella sonrió. No porque no sintiera miedo, sino porque esas palabras eran como abrigo para el alma. El parto llegó en medio de la tormenta. No hubo aviso. No hubo comadrona disponible. Las mujeres llegaron corriendo. Y Takoda se mantuvo afuera, como la vez anterior, con el cuchillo en la cintura y el corazón entre los dientes. Amelia luchó. Fueron horas largas, dolorosas, pero finalmente, cuando el sol asomaba débil entre las nubes, se oyó un llanto fuerte, como el canto de un halcón joven. «¿Es varón?», gritó una anciana. Takoda entró. Y lo vio. Pequeño. Fuerte. Con el puño cerrado como si desde ya supiera que debía resistir. Lo llamaron Yuma, que en lengua apache significa hijo del jefe, hijo de la historia.
Amelia lo abrazó y sintió que el círculo se cerraba, que aquel pedazo de carne y esperanza era prueba viva de que el amor no solo sobrevive, también florece. Yuma creció sano, valiente, silencioso como su padre, observador como su madre, con una conexión especial con los animales. Aidiana lo cuidaba como si fuera suyo. Y cuando cumplió 7 años, le entregó un pequeño colgante con una piedra azul. Esto te va a proteger, le dijo. Así como tú protegiste a mamá desde su panza. El pueblo prosperaba lentamente. Volvían los intercambios, las cosechas, la paz. Amelia seguía escribiendo. Su cuaderno ya no era uno, eran 5. Llenos de historias, reflexiones, dibujos de los niños. Y nombres de los que ya no estaban. Cada página era memoria. Takoda talló un pequeño estante para guardarlos. Lo llamó el corazón de la casa. Pero incluso en los tiempos de calma, el pasado nunca está del todo enterrado. Una tarde, mientras Amelia regresaba del río, vio una carreta acercarse. Al principio no reconoció al hombre que bajó de ella. Más delgado, más encorvado, con el cabello blanco y los ojos cansados. Amelia, susurró él. Era su padre. Ella no dijo nada. Lo miró. Esperó. Él bajó la cabeza. Los años le habían borrado el orgullo. Ya no era el hombre fuerte que dictaba órdenes. Era solo un viejo buscando perdón. He vivido con tu ausencia todos estos años, dijo. Y cada día me he preguntado, ¿qué habría pasado si hubiera escuchado tu voz en vez de imponer la mía? Amelia, con voz firme, respondió. Si me hubieras escuchado, quizá no estaría aquí. Pero tampoco habría conocido la libertad. Él la miró, con lágrimas. ¿Puedo conocer a mis nietos? Amelia dudó. No porque lo merezcas, sino porque ellos merecen saber que incluso los que se equivocan pueden cambiar. Takoda los observó desde lejos. No dijo nada. Solo asintió. Y permitió que ese hombre cansado entrara al hogar que una vez negó. El perdón no fue inmediato, ni perfecto, pero fue un paso. Los nietos lo escuchaban. Él contaba historias de la infancia de Amelia. Y poco a poco, los silencios dejaron de doler tanto. Una noche, mientras Amelia escribía bajo la luna, anotó en su cuaderno. La sangre no siempre trae familia. A veces la familia se construye con respeto, con heridas compartidas. Y con decisiones que nos duelen, pero que liberan. Con el paso de los años, el poblado se volvió algo más que un lugar donde vivir. Era un hogar. Era un símbolo. Allí no mandaban los más fuertes, ni los más ricos, sino los que sabían escuchar. Los niños crecían con el sonido de los tambores por las noches, y el aroma de pan horneado al amanecer. Los abuelos contaban historias largas, y nadie los interrumpía, porque allí, la palabra era sagrada. Amelia seguía escribiendo. Cada historia, cada visitante, cada pequeño milagro, quedaba registrado en sus cuadernos. Incluso anotaba los días grises, las discusiones, las pérdidas, porque entendía que la vida no está hecha solo de momentos felices, sino de todo lo que duele y enseña. Aidiana se convirtió en una adolescente serena, de mirada firme y sonrisa escasa pero sincera. Había heredado la nobleza de su padre y la templanza de su madre. Sabía montar a caballo, sabía leer el cielo, y también sabía lo que su madre más le había enseñado: reconocer el alma de las personas antes que sus palabras. Yuma, por su parte, crecía como el viento. Rápido, fuerte, a veces difícil de alcanzar. Pero cuando se sentaba junto a su madre, a escuchar sus lecturas en voz baja, su mundo se detenía. «Mamá, ¿esto que escribes es real o inventado?», le preguntó una vez. Ella lo miró con ternura. Todo lo que se escribe desde el corazón, aunque no haya pasado, es verdadero. Una mañana, el cielo amaneció cubierto. No por nubes, sino por una sensación extraña,
como si el aire cargara un aviso. Takoda despertó con una punzada en el pecho. No era dolor físico. Era otra cosa. Lo llamó presentimiento. Amelia notó que él no hablaba mucho ese día. Sus movimientos eran lentos. Sus ojos, más oscuros. ¿Te duele algo?, le preguntó. Él negó con la cabeza. Solo estoy recordando. Esa misma tarde, un grupo de forasteros llegó al asentamiento. No llevaban armas, ni malas intenciones. Venían de una universidad, dijeron. Querían documentar la forma de vida. No somos exhibición, dijo Takoda, firme. Pero Amelia, con su corazón acostumbrado a los matices, vio algo distinto en uno de ellos. Una muchacha de unos 20 años, de cabello rizado, cuaderno en mano y ojos llenos de respeto. Ella no hablaba mucho. Solo observaba, escuchaba, y a veces sonreía cuando los niños le mostraban sus dibujos. Amelia la invitó a sentarse junto al fuego. Y tras unos minutos de silencio, la muchacha habló. Mi abuela me contaba historias de pueblos como este. Pero nunca pensé que existieran de verdad. Amelia asintió. Las cosas reales no siempre están en los libros. A veces hay que dejar que te encuentren. La muchacha tomó nota. Y antes de irse, le dijo algo que Amelia no olvidaría jamás. Gracias por resistir. Porque su resistencia es una historia que nos salva a muchos. Esa noche, Takoda caminó con Amelia hasta el río. A lo lejos, el agua reflejaba la luna llena. No hablaron por largo rato. Solo escuchaban los sonidos del bosque. Sus respiraciones. El murmullo del mundo. Finalmente, Takoda dijo. ¿Recuerdas la primera vez que viniste aquí? Amelia sonrió. Sí. Tenía espinas en los pies y miedo en el pecho. Y yo tenía silencio, agregó él. Pero ese día, ese preciso día, el desierto floreció. Ella tomó su mano. Sus dedos ya no eran tan fuertes. Estaban arrugados, manchados por los años. Pero seguían siendo su refugio. Y nunca dejaste que marchitara, susurró ella. Los días siguieron su curso. El invierno se hizo más suave. Las visitas disminuyeron. La comunidad, aunque pequeña, era estable, feliz, viva. Pero el cuerpo de Takoda comenzó a apagarse poco a poco. Primero, dejó de tallar. Luego, empezó a olvidar cosas sencillas. El nombre de una flor. La fecha de una cosecha. El camino hacia el pozo. Amelia lo notaba todo. Sin drama. Sin negación. Solo con amor. Tu mente camina más lento, le decía. Pero yo caminaré a tu lado. Aidiana también lo percibía. Y aunque aún era joven, tomó el lugar de su padre en muchas tareas. Cuidaba del fuego. Enseñaba a los niños. Mantenía vivo el orden. Yuma, aún pequeño, preguntaba. ¿Papá está enfermo? Amelia le respondía con verdad. No está enfermo, hijo. Está volviendo despacio a la tierra. Como hacen los árboles viejos. Dan sombra hasta el final. Y luego se convierten en raíz. Una madrugada, el cielo estaba claro. No había viento. No había sonidos. Todo era calma. Amelia despertó con una sensación diferente. Se sentó en su manta. Miró hacia el rincón donde Takoda dormía. Pero esa vez, no respiraba. No hubo gritos. No hubo desesperación. Solo se acercó. Lo tocó con suavidad. Le acomodó una trenza suelta. Le cerró los ojos. Y dijo, con voz firme. Gracias. El campamento se llenó de fuego esa noche. Fuego en cada esquina. No de destrucción, sino de despedida. Todos pasaron a dejar una piedra. Una flor. Un objeto. Algo que representara lo que Takoda había significado. Aidiana colocó el colgante azul de Yuma. Yuma dejó una flecha pequeña que había tallado él mismo. Amelia, en cambio, no dejó nada físico. Solo se sentó junto a la fogata. Sacó su cuaderno. Y escribió una sola línea. ¿Te fuiste sin ruido?
¿Cómo viviste? Pero aquí, no hay silencio. A partir de ese día, Amelia caminó más despacio. Habló menos. Pero escribió más. Sus cuadernos ya eran 10. Cada uno más completo. Más humano. Más profundo. La gente del lugar comenzó a llamarla la guardiana de las historias. Y ella, con humildad, lo aceptó. Porque entendía que, aunque la muerte llega, el amor verdadero no desaparece. Solo cambia de forma. Después de la partida de Takoda, el tiempo comenzó a medirse de otra manera. Ya no por estaciones, ni por lunas, ni por cosechas, sino por los recuerdos que dejaba su ausencia. Cada mañana, Amelia seguía caminando hasta el árbol donde él solía sentarse. A veces en silencio, otras veces hablándole en voz baja, como si una parte de él aún estuviera ahí. Y lo estaba. En el murmullo de las hojas, en el silbido del viento, en la risa de Aidiana, en los ojos de Yuma. Porque cuando alguien ha amado tan profundamente, no se va del todo, se queda. En las cosas pequeñas, en lo invisible. La comunidad también cambió. Ahora era Aidiana quien recibía a los visitantes. Con su firmeza tranquila, con su sabiduría heredada. Ya no era una niña. Tenía casi 18 años. Y aunque muchos la veían como joven, su espíritu hablaba como el de una anciana. Había aprendido a escuchar antes de hablar, a observar antes de juzgar, y a defender lo justo sin levantar la voz. Amelia la miraba con orgullo desde la sombra. Sabía que la historia no terminaba con ella, sino que continuaba a través de su hija. Un día, mientras organizaban los cuadernos en la pequeña biblioteca del pueblo, Aidiana se detuvo al ver una hoja suelta. ¿Esto es tuyo, mamá? Amelia la tomó entre sus manos. Era un dibujo, hecho por Takoda años atrás. Mostraba un árbol grande, con raíces profundas, y dos ramas que se alzaban al cielo, entrelazadas. Abajo, había una palabra escrita en su idioma. Nantan, que significaba guía de luz. Aidiana preguntó, ¿quién es el guía de luz? Y Amelia, con los ojos brillando, respondió. Tú, hija. Pasaron los meses. Yuma creció rápido. Era inquieto, risueño, fuerte. Le gustaba construir cosas, inventar juegos, hacer preguntas complicadas. Un día, mientras tallaba una figura de madera con sus propias manos, se acercó a Amelia y le dijo, ¿puedo hacer uno de papá? Ella lo miró con dulzura. Claro, hijo. Pero no lo hagas perfecto. Hazlo como lo recuerdes. Así vivirá en ti. Yuma asintió. Lo voy a poner en la entrada, para que cuide la casa. Ese día, Amelia entendió algo importante. Sus hijos no solo recordaban a Takoda. Lo llevaban dentro. Con el tiempo, el asentamiento recibió más familias. Gente mayor que venía cansada de las ciudades. Mujeres que escapaban de relaciones violentas. Niños huérfanos que necesitaban una segunda oportunidad. Y todos, al llegar, eran recibidos con la misma frase. Aquí no preguntamos por tu pasado. Te ayudamos a construir tu presente. Amelia se convirtió en una especie de matriarca. No porque lo buscara, sino porque su presencia traía calma. Se sentaba junto al fuego. Contaba historias. Leía sus propios cuadernos. Y con cada palabra, curaba algo. Cuando uno narra, sana, decía. Porque en las palabras, vivimos dos veces. Una en el dolor, y otra en la esperanza. A los 62 años, Amelia seguía levantándose con el sol. Regaba las plantas. Ayudaba en la cocina. Escribía. Sus manos ya estaban arrugadas. Y su espalda un poco vencida. Pero su alma era más joven que nunca. Cada mañana, Aidiana le traía infusión caliente. Cada noche, Yuma le daba un beso en la frente. Y en ese pequeño acto, Amelia encontraba su eternidad. No necesitaba monumentos, ni estatuas, ni homenajes. Tenía lo esencial.
Un día, mientras limpiaban la vieja choza donde ella y Takoda habían vivido sus primeros años, Yuma encontró algo enterrado bajo el suelo de madera. «¡Mamá!», gritó. «Hay una caja aquí». La sacaron con cuidado. Era de madera simple. Dentro, había un cuaderno muy viejo, uno que Amelia no recordaba haber visto. Lo abrió. Era la letra de Takoda. «Para cuando ya no esté, quiero que sepas que cada día contigo fue una bendición. Que si volvieran a darme la vida, elegiría el mismo camino. Este no es un adiós. Es solo un gracias. Por haber hecho del desierto un jardín». Amelia se quedó inmóvil. Luego cerró los ojos. Y en su corazón, Takoda volvió a abrazarla. Esa noche, no hubo tambores. No hubo cantos. Solo silencio. Y en ese silencio, todos sintieron a Takoda presente. Porque a veces, el recuerdo de alguien es más fuerte que su cuerpo. Unas semanas después, Amelia reunió a toda la comunidad. Estaban todos. Niños, adultos, ancianos. Nuevos y antiguos. Forasteros que se quedaron. Almas errantes que encontraron hogar. Amelia se puso de pie. Su voz aún era clara, aunque sus rodillas temblaran un poco. «Quiero entregarles esto», dijo. Y levantó una pila de cuadernos. «Aquí está nuestra historia. Desde el primer paso que di en este lugar, hasta hoy». Alguien del grupo preguntó, «¿Por qué compartirlo ahora?». Y ella respondió, «Porque esta historia ya no me pertenece. Es de todos. Y debe seguir más allá de mí». Los cuadernos fueron colocados en una pequeña estructura de madera. Un lugar nuevo en el pueblo, llamado La Memoria Viva. Allí, los niños podían leer. Los adultos podían recordar. Y los que llegaran, entender. Amelia envejeció con dignidad. Su cabello se volvió blanco. Sus pasos más lentos. Pero su mirada seguía viva. A veces, Aidiana la encontraba sentada frente al árbol de Takoda, hablándole como si estuviera a su lado. Y una tarde, mientras el sol bajaba tras las colinas, Amelia se quedó dormida allí, con una manta, con su cuaderno sobre las piernas, y con una sonrisa en el rostro. No despertó. Y nadie lloró con desespero. Porque todos sabían que se había ido en paz. Como vivió. En su lápida de piedra simple, Aidiana grabó unas palabras, usando la letra de su madre. «Aquí descansa Amelia, la que se atrevió a correr, y encontró un hogar en el corazón de un apache». Y al lado, Yuma dejó una flor. La misma que Takoda le había regalado aquella primera vez. Y así termina el viaje de Amelia. No como una víctima, sino como un faro. Una madre. Una mujer libre. Y una contadora de historias. Que, sin quererlo, se volvió eterna. Los días que siguieron a la partida de Amelia fueron silenciosos, pero no tristes. No hubo luto en su ausencia, sino gratitud en cada rincón. La comunidad entera entendía que cuando alguien ha dado tanto con el alma, no muere. Se convierte en parte de lo que permanece. El árbol donde ella solía sentarse comenzó a recibir flores cada mañana. No como ofrenda, sino como promesa. Una promesa de que seguirían cuidando lo que ella sembró. Aidiana tomó con calma su nuevo rol. Ya no era solo hija, ni hermana. Ahora era guía, consejera, voz firme para los jóvenes, y oído abierto para los ancianos. Nunca imitó a su madre. No lo necesitaba. Porque todo lo que Amelia había enseñado, vivía ya dentro de ella. Cada decisión que tomaba, cada historia que relataba, cada niño al que abrazaba, era una forma de seguir escribiendo el legado de su madre. Con actos, no con tinta. Yuma, más callado que antes, pasaba horas tallando figuras de madera. Cuando alguien le preguntaba qué hacía, respondía: «Estoy construyendo memorias. Las cosas se van, pero si las haces con las manos, se quedan». Su talento se volvió conocido.
Visitantes de otros pueblos venían a ver su trabajo. Y él, con una madurez temprana, les decía con humildad: esto no se vende. Esto se honra. Un año después de la partida de Amelia, la comunidad decidió hacer algo especial. Un día para recordarla. No con tristeza, sino con alegría. No lo llamaron homenaje ni misa. Lo llamaron el Día de la Palabra. Cada miembro del asentamiento, grande o pequeño, debía contar una historia. No importaba si era verdadera o inventada. Lo importante era contar, compartir, hablar desde el alma. Fue una jornada larga, llena de cuentos, anécdotas, risas y lágrimas suaves. Pero hubo un momento que todos recordaron. Cuando Aidiana se puso de pie, frente al mismo árbol donde su madre solía sentarse, y leyó un texto que encontró en el último cuaderno de Amelia. Si estás leyendo esto, es porque he cumplido mi viaje. No quiero que me recuerden por cómo morí, sino por cómo elegí vivir. Si alguna vez tienes miedo, corre. Si alguna vez te sientes sola, escribe. Y si alguna vez te preguntan quién eres, diles con orgullo: soy hija del desierto. Soy flor de fuego. Soy voz de los que ya no están. Soy el corazón de una historia que no termina. Ese día, nadie aplaudió. Nadie lo necesitaba. El silencio que quedó después era sagrado. Con los años, el pueblo creció. Lento, pero firme. Surgieron nuevas chozas, nuevas familias, nuevos nacimientos. Y en cada nacimiento se contaba la historia de Amelia. De cómo llegó descalza. De cómo fue rescatada con agua. Y de cómo encontró algo más poderoso que la libertad. Un hogar hecho de amor, respeto y coraje. A los forasteros se les mostraba la pequeña biblioteca, donde los cuadernos seguían intactos, protegidos del sol y del olvido. Allí, entre hojas gastadas y dibujos infantiles, vivía la memoria de un pueblo. Y en la entrada de la biblioteca, tallado en una piedra, estaba escrito: aquí no conservamos libros, conservamos almas. Aidiana se casó años más tarde. No fue una boda tradicional. No hubo vestidos caros, ni invitaciones de lujo. Solo dos manos unidas, frente al árbol de Takoda, y la voz de Yuma leyendo un poema escrito por su madre cuando era joven. Ese día, el pueblo entero celebró. No solo por el amor nuevo, sino porque, en algún rincón del cielo, Amelia y Takoda seguramente sonreían. Cuando Yuma cumplió 20 años, empezó a enseñar a tallar madera. Niños y niñas lo rodeaban, y él les decía: esto no es arte. Esto es memoria con forma. Esto es amor que se toca. Uno de sus alumnos le preguntó: ¿por qué no te fuiste a la ciudad, Yuma? Él respondió: porque aquí tengo raíces. ¿Y un árbol sin raíces? No crece. Solo cae. Un día, muchos años después, una anciana llegó al asentamiento. Caminaba con dificultad, pero sus ojos seguían brillando. Era la periodista que años atrás había escrito el artículo sobre Amelia. Al verla, Aidiana corrió a recibirla. Sabía que volverías, le dijo. La mujer sonrió. Vine a ver si todo lo que escribí sigue siendo verdad. Aidiana le tomó la mano. No solo sigue siendo verdad. Ahora hay más historia que contar. La mujer lloró. Entonces puedo morir en paz. Y murió meses después. Pero antes dejó un último artículo. Uno que fue leído en las escuelas, en casas de retiro, en radios locales y en plazas públicas. Decía: existe un lugar donde el pasado no se entierra, se honra, donde las mujeres no son mercancía, sino semillas, donde un hombre sin palabras enseñó a amar con acciones, y donde una joven descalza se convirtió en la voz de los que ya no tenían voz. Ese lugar existe. Y su nombre es lo de menos. Lo importante es que gracias a esa historia, el mundo aprendió que resistir también puede ser una forma de amar. Y así,
generación tras generación. El fuego sigue encendiéndose cada noche. El árbol de Takoda aún da sombra. Los cuadernos de Amelia siguen pasando de mano en mano. Y cada niño que nace, recibe un nombre con historia. Porque en aquel lugar, entre el polvo del desierto y el silencio de las montañas, nació una familia, una comunidad, un refugio, una flor que nunca marchitó. Y todo comenzó con una mujer, que se atrevió a decir no a una vida impuesta, y sí, a su propia libertad.